Mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Hoy es miércoles de leer la Biblia. Si eres nuevo acá, todos los miércoles estudiamos la Biblia y los viernes tenemos cafecito con Bold, que es compartir testimonio, es el caminar con Jesús en el día a día. Hoy estaremos iniciando la segunda carta de Pedro. La semana pasada terminamos la primera, así que continuamos en esta narrativa. Esta carta se calcula que la escribió Pedro en Roma y que fue entre el año 64 y 68 después de Cristo. Ese rango, y la audiencia original eran los gentiles. Entonces, para que lo tengamos en mente y esté enfocado en la segunda venida de Cristo y cómo llevar una vida en santificación. Y bueno, ahora sí, ¿estás listo? Versículo 2. Creía que les tenía que contar algo, pero espero... sí, ya me acordé. Oración, no era contar, era un paso. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que nos vacíes de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra razón, y que nos llenes de ti, de tu sabiduría y revelación, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres quien nos revela a Jesús, tú nos revelas todo lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Ayúdanos a escribirlo en nuestro corazón y luego ser esa luz, reflejar la luz de Cristo en nuestro día a día. Señor, te damos gracias por tu provisión, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que es para siempre. Y te damos gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros en esa cruz y porque ahora tenemos vida eterna en ti. Somos una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1. Salutación, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí Pedro se presenta con sus dos nombres, el Simón, que era su nombre de nacimiento, si lo queremos ver así, y luego Jesús se lo cambia y le dice Pedro. Y ojo, Simón significa que se cae, que está en las arenas, es decir, algo que no es sólido, y Pedro significa la roca. Entonces vemos ese cambio de identidad. Ojo, no es cambio de nombre lo que Jesús le da, sino un cambio de identidad, que ahora no se va a caer, sino que ahora es sólido en la roca. ¿Por qué? Porque ¿quién es la roca? Dios. Ahora su base es Jesús, y por eso él ya no se va a caer. Y es esta nueva identidad que no solo se la dio a Pedro, apóstol, no, te la dio a ti, me la da a mí, se la da a todos aquellos quienes lo declaran como su rey y su salvador. Así de bello. Entonces aquí es como que Pedro nos está recordando lo que Jesús hizo. Solo en su nombre, solo en presentarse de esta manera ya nos da testimonio de este era antes y ahora soy Pedro. Y incluso podemos verlo como una dualidad de esta lucha entre carne y dejarnos someter al espíritu. Esta lucha entre la duda, entre la adversidad que a veces nos da la vida o la prueba, y cómo tenemos que permanecer firmes en la verdad, en la victoria en Cristo. Lo podemos ver de esas dos maneras. Y luego dice siervo, y este siervo viene del griego que significa, porque recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, que significa un siervo, pero que en esa tradición era que ya era libre y él podía elegir si seguirle sirviendo a su amo o ir a otro lugar. Y nosotros somos siervos de que con voluntad le servimos a Jesús, voluntariamente lo buscamos, nos sometemos a Él porque reconocemos el precio que Él pagó y reconocemos que sin Él no tenemos vida, estamos muertos, y que antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Por eso es que somos siervos de Cristo. Y luego apóstol, menciona acá. Bueno, y se pone en el mismo nivel, o sea, Pedro, quien caminó con Jesús, quien vio de primera mano absolutamente todo, y no solo era un apóstol, ojo, era del círculo cercano, de los 3 más cercanos de Jesús, Pedro era uno de ellos. Y aún así se pone al mismo nivel de todos. Vemos un corazón humilde,
Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, gracia y paz. Son dos saludos que acostumbraban gracia los gentiles, los griegos, y paz los hebreos, no es hebreos, israelitas, que es shalom. Entonces vemos como esta mezcla, porque lo que vino a hacer Jesús es de que ahora el reino de Dios es para todos. Antes era de los israelitas, era el Dios de los israelitas, y ahora no. Jesús dice, no, es para todos, gentiles y no gentiles. Y ojo, aquí dice, sean multiplicadas. Es decir, que sí podemos crecer en gracia y en paz. Y más abajo vamos a ver cómo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esta es ahora somos coherederos, es parte de nuestra nueva identidad. Entonces vemos que somos de nuestra nueva identidad una nueva creación en Cristo, que conlleva que somos justificados en Cristo y somos coherederos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó su gloria y excelencia. Otra cosa para agregarle a nuestra identidad, somos llamados, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Ojo, huido. ¿Qué hacemos del pecado? No lo entretenemos, huimos de él. Incluso lo vemos como ejemplo en el Antiguo Testamento con José, el soñador, que cuando estaba la esposa del faraón ahí seduciéndolo y todo, dijo, no, yo me voy de acá, y huyó. Así es como tenemos que enfrentar al pecado, no entretener la idea, no pensar en ello, no convivir en ello. Si sabemos, porque nosotros conocemos nuestras debilidades, sabemos nuestras tendencias de esto me atrae más, o sea, hay cosas que nos cuesta más decirles que no que otras. Entonces, ¿para qué lo voy a entretener? ¿Para qué voy a ver ese contenido? ¿Para qué le voy a hablar a esa persona si ya sé que sí o sí me va a llevar a pecar? Me va a llevar a pensar de cierta manera que no honra ni glorifica a Dios. Una manera que no demuestra que en realidad soy esta nueva creación en Cristo. Entonces es huir de eso. Seguimos. ¿Qué hay en el mundo a causa de la concupiscencia? Ok. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Nos recuerda de caminar en el camino de santificación, y sabemos que el Espíritu Santo es quien nos promete, quien nos dirige a esa salida para no caer en la tentación, y también vemos esas preciosas y grandísimas promesas. Aquí reflexión de nuestro corazón es cómo vemos las promesas de Dios. ¿Lo vemos como estas preciosas y grandísimas, o lo vemos como algo que no es cierto, algo que no entiendo, algo que no me da paz? ¿Cómo lo vemos? Porque de la manera que nosotros vemos las promesas de Dios, es así está nuestro corazón. Si las vemos preciosas y grandes, significa que tenemos un corazón temeroso en Dios, es decir, un corazón que está en por quién es Él, que sabemos que su palabra es sí y amén, que reconocemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si lo vemos del otro lado, significa que nuestro corazón está en arenas movedizas, no está en la roca. También refleja un corazón lleno de duda, un corazón que no está en el camino de santificación, que no está rendido por completo a Dios. Porque si no lo conocemos, no te preocupes. Aquí lo vamos a conocer. En la Biblia es la única manera en que lo vamos a poder conocer de una manera íntima, ¿sí? Amén al testimonio. Es hermoso cuando tenés un encuentro con Jesús, cuando Él te restaura, pero nada se compara con escucharlo a Él. Y la única manera de lograrlo es estando en la palabra, es escuchando lo que Él ya dijo. Seguimos en el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la fe conocimiento. Y aquí lo podemos ver como una escala. Ok, iniciamos con fe. Y muchas de estas cosas que Pedro enumera es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces ya no depende de nuestra carne, porque una vez tenemos el Espíritu Santo, tenemos su fruto, y es orar, de amar a través del fruto del Espíritu Santo, no a través de nuestra carne, porque lo nuestro es volátil, porque si algo me hacen, ya ni lo quiero amar, ya no quiero ver a mi prójimo,
pero sé que viene el Espíritu Santo. Cuando oro, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a amar a los demás desde tu fruto, no desde mi carne. Aunque nos lastimen, los vamos a poder amar. Aunque nosotros querramos ya las cosas, pero oramos por esa paciencia que es parte del fruto, se nos va a dar. Vamos a esperar con esa paciencia. Entonces, ojo, aquí es de estar pendientes de esta construcción. Son como bloques. Entonces dice, añadid a vuestra fe. Es decir que ya tenés fe. No dice añadid fe a, no. Añadid a vuestra fe. Es decir que la fe es la base de todo, porque en Hebreos nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? Si ya declaraste a Jesús como tu Salvador y Señor, ahí está tu fe. Y parte del fruto del Espíritu Santo es fe. Si necesitas fe, ora por fe. Luego, a esta fe añadid virtud. A la virtud, conocimiento. Virtud es esto de la moral. Y también dejarnos guiar, no por lo que nosotros consideramos como bueno y malo. Porque la primera persona que hizo eso fue Eva en el Edén, que cayó en la serpiente. Que ella dijo, bueno, yo creo que este fruto es bueno. Cuando ella actuó en base a su juicio, el pecado entró. Entonces no es basarnos en nuestro juicio el bien y el mal. Es basarnos en el juicio de Dios. Si Dios dice no, pues no. Punto. No hay que darle más vueltas al asunto. No de Dios es no, porque es un Dios sabio, es un no perfecto. Y esto conocimiento. Y este es conocimiento, entendimiento en Cristo, que lo vamos aumentando estando en comunidad, estando en la palabra, en oración, en comunión con el Espíritu Santo. ¿Y en qué llevamos? Ok, al conocimiento, dominio propio, que también se entiende como templanza. Y templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Y este dominio propio era lo que hablábamos anterior de huir al pecado, no entretener a esa idea. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Incluso nos puede dar esperanza esto, que no es como que de la nada ya vamos a tener todo. De la nada vamos a tener templanza, paciencia, amor, y que va a salir fácil de nosotros. No, nos dice Pedro como baby steps. Un paso a la vez. Como ahorita enfócate en la fe. Fortalece tu fe. Como que, ¿sabes? Tenés las bases de la fe, conoces Romanos 10, que es clave, que es donde nos dice declarar a Jesús, aceptarlo como tu Salvador, y ya tienes vida. Y luego irlo escalando poco a poquito. Entonces, que no nos abrume esta lista, como, la madre, es que yo no tengo esto, me falta esto, no. Sino veamos qué es lo que ya tenemos. Examina tu corazón, Espíritu Santo, examina nuestros corazones y muéstranos el estado de ellos. ¿Qué es lo que nos quieres revelar? ¿Qué es lo que ya tenemos y cómo fortalecerlo? Y bueno, entonces al efecto fraternal, amor. Vemos que escala, como más allá de, sí, todo peace and love, no. Te voy a amar. Y amar es una decisión. Entonces lo voy a elegir. A esa persona difícil, voy a elegir amarla. Y recordemos que podemos amar, como nos dice en 1 de Juan 14, que podemos amar porque Él nos amó primero. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien nos revela a Jesús es el Espíritu Santo. ¿De quién tenemos el fruto? De varias cosas que hemos mencionado, del Espíritu Santo. Es clave. Y entonces de invitarlo, de estar en comunión con Él, de alabarlo, de orar. Y vemos de que abundan. Esto no significa que podemos agarrar como excusa nuestra situación. No, es que estoy muy cansada, hoy no tengo paciencia. Solo es humanamente imposible. Aquí ya dice que tenés abundancia. No importa cómo se ve tu estado de ánimo, no importa cómo se ve tu situación, ya lo tienes. Y estás llamado a morir a tu carne. ¿Qué nos dijo Jesús? Carguen su cruz y síganme. Es parte de cargar esa cruz. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, es decir, una ceguera espiritual.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es olvidar lo que Jesús ya hizo en esa cruz. Es no dimensionar que en esa cruz quedó clavada ansiedad, estrés, miedo, el pecado, la muerte y todas esas cosas que nos consumen, la duda. Todo eso está clavado en esa cruz, porque ahora tenemos un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso lo dice la Escritura. Pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es una promesa. Entonces, si me mantengo firme, si me mantengo agarrada de Cristo y mi mirada fija en Él, no me voy a caer. Y aquí vemos vuestra vocación y elección. Es una decisión. Todos los días, cada minuto estamos tomando una decisión. ¿Voy a amar a esta persona? No lo voy a hacer. ¿Voy a ser obediente a Dios o no lo voy a hacer? ¿Qué estás eligiendo hoy? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, ven, nunca lo vas a saber todo porque Dios es muy grande, es gigantesco. Segundo, recordar la palabra es clave para mantenernos firmes, porque nosotros los humanos somos débiles, la carne es débil, el espíritu es fuerte y nos tenemos que alimentar. Y Jesús les dice, el espíritu sí quiere, pero la carne no. Y era cuando los apóstoles estaban quedando dormidos, cuando Jesús les dijo, oren, y él ya estaba en sus últimas horas, ya lo iban a venir a traer para la crucifixión. Y él como, oren, y ellos, porque la carne es débil. Entonces aquí, ¿cómo nos mantenemos fuertes? En la palabra, memorizando escritura, declarando escritura sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. ¿Te sentís que estás en arena movediza? Pues puedes declarar, para Dios no hay nada imposible. Y luego puedes aprenderte como agregarle a mi fe virtud, a mi virtud conocimiento. Señor, ayúdame ahorita. Y así es muy importante. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y aquí Pablo tenía esa urgencia de recordarle esto a los demás. Entonces, ¿qué haces tú con tu comunidad? Con las personas que te rodean, con tu familia. ¿Les recordamos la palabra de Dios? ¿Declaramos sobre ellos la palabra de Dios? ¿O estamos en silencio? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pedro ahí ya sabía que se iba a morir, o estaba próximo a. Igual, sí puede ser que no sabía la hora exacta, que seguro no era así. Eventualmente, no es ningún misterio ni sorpresa que todos nos vamos a morir. Entonces, tener esta urgencia no en cuestión de temor, sino de tener esta perspectiva eterna de que el tiempo acá en la tierra es precioso, es preciado, es efímero. Es como, ¿qué estás haciendo hoy con lo que tenés? Con los dones que Dios te dio, ¿los estás dando al reino de Dios o los estás enterrando? ¿Los estás multiplicando, bendeciendo a la vida de los demás? ¿O se están empolvando? ¿O lo estás utilizando solo para ganancia propia y egoísmo? ¿Qué estás haciendo con lo que ya tienes hoy en tus manos? Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro está testificando como yo vi esto con mis ojos. Y esto también lo vemos porque el Evangelio de Marcos está, pues fue escrito con todo lo que Pedro le contó a Marcos. Muchísimo de lo que está ahí es lo que Pedro vivió con Jesús. Entonces, si quieres conocer más de esto, pues ve a Marcos desde como una perspectiva de Pedro. Y bueno, y es lo que dice, yo lo vi. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esto es en el monte de transfiguración. Y es
que Pedro aquí nos dice el temor de Dios, que es estar maravillado de Él. ¿Y cómo está nuestro temor hoy? Cuando veamos, es más, hagamos ese ejercicio de caminar en nuestro testimonio, de ir hacia atrás, lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y cómo se ha manifestado en nuestra vida, cómo nos ha llamado, cómo te ha llamado por tu nombre, y maravillémonos de Él. Incluso ve a tu ventana y mira su creación, pero a detalle, las hormiguitas, las hojitas de los árboles, todo, ahí está Dios. Y toda la creación está alabando a Dios, como dice Jesús, si ustedes no lo hacen, las rocas van a alabar. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga de vuestros corazones. Y esto refuerza no recuerdo si es en Proverbios, no, es en Salmos, que dice, tu palabra es una lámpara en mis pies. Aquí lo refuerza Pedro. Y es que las profecías, es decir, todo el Antiguo Testamento, todas las profecías que se dijeron de la primera venida de Jesús y que todavía falta, las de la segunda venida de Jesús, que estamos esperando que se complete, nos dice, ahí está, porque esta es la palabra de Dios. Es palabra que fue dada a personas por el Espíritu Santo, es revelación del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es literalmente el aliento de Dios en la Biblia, en las palabras de Dios. Y aquí clave, que dice, el lucero en la mañana salga de vuestros corazones. ¿Dónde vive Jesús? En tu corazón. Ahí está la luz, porque Él es la luz. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la escritura es de interpretación privada, es decir, las personas que la escribieron no pusieron su opinión o juicio, es la palabra de Dios tal y como es. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y un poco de lo maravillosa que es la Biblia, y de que claramente es humanamente imposible, porque se escribió a lo largo de 1500 años y ni una sola palabra se contradice, es más, todo se fortalece y es profecía tras profecía y vemos profecías que ya se cumplieron y como todo hace tanto sentido y que fue escrita en diferentes continentes. No es de que todos vivían en el mismo pueblito, no, sino eran personas de diferentes eras, a lo largo de muchos años y de diferentes lugares. Increíble, es una recolección de 66 libros. Y es algo wow, maravilloso. Y es reforzar de que esto es humanamente imposible, sin inspiración divina, sin el Espíritu Santo, esta palabra no podría ser posible. Y bueno, hoy fue todo por hoy en el estudio bíblico. Deja en los comentarios qué revelación tuviste. Y antes de irnos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, por tus promesas que son siempre sí y amén. Espíritu Santo, revive ese temor de Dios en nuestro corazón, auméntalo, ayúdanos a obedecer, a permanecer maravillados en quien tú eres, Elohim, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y ayúdanos, Cristo, a reflejar tu luz, a ser la sal del mundo. En tu nombre oramos, amén. Y recuerda que así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, así también se renueva su revelación.